La cuestión es, ¿qué es un personaje? El autor Luigi Pirandello se hace esta pregunta en su obra Seis personajes en busca de un autor, estrenada en 1921 en el Teatro Valle en Roma. La obra plantea una tesis muy interesante donde el autor se desaparece y los personajes están en busca de uno para contar una historia, es decir, su historia. Entonces hay una escisión entre lo que es la trama, la tragedia, y el personaje en sí. Y la idea es la siguiente. Un grupo teatral, una compañía teatral está ensayando una obra de un tal autor Luigi Pirandello cuando son interrumpidos por seis personajes que, como el título de la obra lo indica, buscan a un autor y le piden al director de esta obra que sea su autor, que los dirija. Es una idea muy interesante porque no son personas reales, no son actores, son personajes. Son agentes de la ficción, son agentes de una historia sin historia tal como lo planteaba Aristóteles en su Poética, o como Milan Kundera lo determina en su Arte de la novela, donde todo personaje debe de tener un código existencial para poder ser tal. Esto es, que tenga acciones, pensamientos, actitudes que lo determinen como algo verdadero dentro de una historia. Y aquí hay algo muy interesante. El personaje en sí es ficticio, no es real, pero es verdadero porque nos dice algo, tiene una frase implícita dentro de sí. Significa algo el personaje y ese significado es por sí mismo él mismo. Ahora bien, parece que los personajes de Pirandello quedan en medio de la estructura artística tal como Aristóteles la plantea, con su poiesis, mímesis y catarsis, teniendo en cuenta que la poiesis es la idea artística y la mímesis es la representación de la realidad para poder forjar la obra. Parece que el personaje queda dentro de la poiesis y la mímesis, algo que no acaba de ser porque no hay una historia todavía, no hay algo que se cuente todavía. La representación está trunca. Pero, entonces, ¿qué es el personaje? ¿O un personaje puede ser sin historia? Bien, aquí uno de esos personajes menciona esto dentro de la propia obra. Es decir, dentro de la propia obra, los propios agentes se preocupan por su existencia, por su sentido de ser. Y menciona, el drama está en nosotros, somos nosotros, y estamos impacientes por representarlo. Así como dentro de nuestro nos surge la pasión. Entonces, el personaje lleva implícita la trama, o para que ocurra la trama debe de existir un autor. Hay que tener en cuenta que el personaje, cuando ha nacido, tiene una libertad por sí misma. Es decir, cuando evocamos a un personaje, como el Quijote, Hamlet, Perseo, Odiseo, Alicia o Pinocho o Peter Pan, el propio personaje ya nos evoca algo, ya nos dice algo. Si le quitamos la historia, ¿nos seguiría evocando eso? ¿O el propio personaje lo trae dentro de sí mismo? Cuando un personaje ha nacido, menciona uno de los agentes dentro de la propia obra, adquiere de inmediato una independencia tal, aún a despecho de su propio autor, que puede ser imaginado por todos en muchas otras situaciones, en que el propio autor no pensó meterlo y conquistar a veces un significado que el autor nunca soñó darle. Entonces estos personajes imaginarios, estos agentes no reales, pero sin embargo verdaderos, poseerán una libertad dentro de su mundo imaginario. Una libertad que sale de las manos del autor. Y que también podemos evocarnos a Roland Barthes y a su pequeño pero significativo ensayo La muerte del autor, donde una vez el autor ha terminado la obra, muere. Y lo único que queda enseguida es el lector. Y el lector es aquello que crea la catarsis y las múltiples interpretaciones, donde el personaje, bueno, tendrá su propia libertad. Esta obra de Luigi Pirandello
Entonces nos plantea estas cuestiones, esas preguntas sobre la existencia del personaje, una filosofía del personaje y una filosofía del autor también. Esta es la recomendación. Ahí está, 6 personajes en busca de un autor, en busca de una existencia.